Se trata de una mujer de 56 años, ¿vale? Que tiene antecedentes de una mastectomía bilateral que le hicieron profiláctica porque tenía un BRCA2. Y en el 2023, en enero, le hicieron la mastectomía y le hicieron una reconstrucción con colocación de un expansor del tipo Mento, ¿vale? Prepectoral. En febrero del año pasado, hace una mastitis por un Staphylococcus epidermidis que era multisensible y se trató con ciproclina. En marzo ya era negativa y después a lo largo del año estaba bien. No tiene ningún otro tipo de antecedentes salvo un reporte de los médicos de cabecera también de fibromialgia, pero bueno, nada más, ¿vale? Que no está ni confirmado ni en seguimiento. En enero la reintervienen para un recambio del expansor y también aparecen a las 2 semanas, aparece de nuevo signos de flebosis, había un redón productivo, el drenaje y había signos de celulitis local. Sin embargo, no había leucocitosis, tenía una PCR bajita, la procalcitonina era negativa, estaba febril y tenía muy buen aspecto general. Y a pesar de que había flebosis local y dolor, no había fluctuación, o sea, no se había formado ningún absceso. Nadie le hizo cultivos en ese momento y le vuelven a poner levoclinda y la justificación era desde urgencias que basándose en el cultivo de hace un año, ¿vale? Y se lo manda por 14 días. El 12 de febrero consulta al hospital de día porque había ido a urgencias porque tenía diarrea y le dijeron, mire, al hospital de día, ¿vale? Porque la veían. Entonces, en el hospital de día explica diarrea que había comenzado desde que empezó a tomar tratamientos con ciproclina. Y lógicamente le dijeron nada, o diarrea postantibiótico o un clostridio. Estaba febril, refería alguna evacuación con moco, no tenía sangre y tenía leve dolor abdominal tipo cólico y difuso. La herida y la zona de la mastitis ya estaba resuelto, tenía muy buen aspecto general, no había signos ni de absceso ni de infección local. No había nada más en la exploración física. Entonces se suspenden los antibióticos. Era aquí. Se le piden las pruebas y 3 días después la toxina de Clostridium era negativa y el coprocultivo era negativo. Luego hace mucho seguimiento telefónico en el hospital de día y entre todos, pues bueno, vamos pidiendo pruebas. Entonces, ella seguía persistiendo con el dolor, pero ya no, perdón, con la diarrea, pero ya no tenía moco ni sangre y refería o negaba la presencia de algún producto patológico. Se le vuelven a pedir cultivos que son negativos, también se le pide se extiende la analítica y el hemograma era normal, solamente había una PCR que de 8 había subido a 17, que realmente no es relevante, y se le piden pruebas de tiroides, función renal, ionograma, perfil hepático y todo eso resulta normal. También se le pide estudio de inmunoglobulinas y pruebas de celiaquía que salen negativas y se le pide una colonoscopia. La primera colonoscopia que se hizo en marzo estaba mal preparada y retiran el colonoscopio y se reprograma, que lo terminan haciendo un mes después. Entonces, la colonoscopia describe que había signos de ileitis con un ileum eritematoso, con la mucosa edematosa, pero con vellosidades conservadas y también evidenciaron un pólipo colónico y una diverticulosis y una lesión sugestiva de lipoma. Entonces, en ese momento, en el hospital de día decía, bueno, vamos a ver, diarrea crónica, ileitis, y nos planteamos diagnóstico diferencial, ¿vale? Entonces, el diagnóstico diferencial de una ileitis, como saben, pues, todas las estructuras que están alrededor y que pueden confundir, ¿no? Entonces, apendicitis, abscesos periapendiculares, plastrones apendiculares con estas evoluciones atípicas que a veces hacen las apéndices, enfermedad tubovárica, bien sea con endometriosis, carcinomas, embarazos ectópicos, enfermedad inflamatoria pélvica, que por contigüidad o cercanía y cambios anatómicos, pues a veces se confunden, ¿no? Y a la palpación y tal, y da inflamación reactiva por el proceso que tiene adyacente. Ahora,
cuando vemos una ileitis como tal y se ha descartado todo lo que es tumoral, apendicitis, etcétera, lo típico que hay que buscar es tuberculosis, CMV, enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerosa, VIH, y no nos podemos olvidar de la Yersinia enterocolítica, perdón, que es la bacteria que fácilmente se confunde, no se cultiva, no pensamos en ella habitualmente, se debería poder recuperar en los coprocultivos que ya de entrada eran negativos. Le pedí serologías, porque también se puede hacer serología de Yersinia, que se hace en el Carlos III, y hay que pensar en anisakis, ¿vale? La endometriosis como causa infiltrativa, a veces no olvidemos los medicamentos, ¿vale? Los AINES tienen como efecto secundario también pueden dar ileitis. Vale, entonces, en ese momento entonces hacemos un estudio más específico, ¿no? Para ileitis. Entonces, se vuelven a pedir cultivos de parásitos, de bacterias, impresión de antibióticos, todo negativo. Se le piden antígenos de Giardia, Cryptosporidium, negativo. Auramina en heces, negativo, ¿vale? Igras, negativo. Y aunque está pendiente el cultivo de micobacterias que todavía no lo han cerrado, pues es improbable. VIH negativo, CMV fue positivo la IgG, pero carga viral y todo esto negativo. Estrongiloides negativo, la Yersinia enterocolítica negativa, calprotectina negativa, por lo tanto la enfermedad inflamatoria pélvica intestinal era improbable y termina resultando positivo el estudio de anisakis, ¿vale? Con una serología positiva. Entonces, ahí en el hospital me digo, anisakis. Y esto. Entonces digo, además de boquerones, ¿con qué se come? ¿Vale? Y entonces, con el anisakis, llamo a la paciente y reinterrogo la epidemiología, ¿no? Entonces, realmente es una paciente que tiene por hábitos comer boquerones que ella misma prepara en vinagre. Y la paciente se había enterado relativamente hace poco tiempo, hace un año, un par de años, que debía congelarlos para evitar el anisakis, pero el resto de su vida lo había pasado comiéndolo de la manera artesanal, ¿no? Como mucha gente. Entonces, el anisakis no muere en el proceso de la salazón, ni en el proceso de hacer los encurtidos en vinagre y tal, no muere. Y entonces es un error. Y es un error pensar que ese proceso lo mata al parásito. Y es la causa más frecuente en nuestro entorno. Es una enfermedad endémica y la verdad es que casi nunca pensamos en ella. Y era un poco lo que yo quería traer a reflexión. Nunca había tenido antecedentes de cuadros urticarianos, de intoxicaciones alimentarias agudas, pero sí refiere que desde hace un par de años, cada vez que come mariscos, ella me dice que ella toda la vida había estado comiendo cosas del mar, pero que desde hace 2 años, cada vez que come paella, le sienta mal. Y el sentarle mal es que diarrea, malestar, vómitos, muy inespecífico, ¿eh? Sin urticaria, pero que cada vez que come le sienta mal. ¿Vale? Bueno. Se hace aquí, ¿eh? La serología, sí. La serología se hace aquí, la Yersinia no. La Yersinia se hace en el Carlos III, es una prueba derivada, pero la analítica se recoge aquí en el hospital. Entonces, la biopsia que se obtuvo la tuvimos después de haber hecho de tener los resultados, y la biopsia fue bastante inespecífica. La biopsia solo demostró fragmentos de la mucosa intestinal ileal con hiperplasia folicular linfoide reactiva. Y eso realmente no significa nada. En términos patológicos no significa nada. Porque ya me asesoré, como ustedes saben. Entonces, ya me asesoré. Eso no significa nada. Eso son placas de Peyer un poco más grandes y que eso puede pasar por cualquier cosa. Entonces, yo llamé a anatomía patológica y están pendientes le pedí que revisaran la muestra, porque la anisakiasis en anatomía patológica lo más frecuente es que vean granulomas eosinofílicos que me lo hubieran reportado, pero también pueden ver en los granulomas
trozos del parásito, ¿vale? Es la forma más habitual de diagnosticarlo en anatomía patológica. Pero no han visto ni Pero claro, no vieron nada, pero es que yo no sé exactamente si en la muestra, si cogieron toda la muestra o solamente cogieron un corte, un par de cortes y ya está, porque el granuloma, si no lo pillas, pues lo demás no ves nada. Entonces, simplemente que lo revisaran para asegurar, ¿vale? Claro, honestamente, traigo el caso para comentarlo. Yo a todas estas no estoy bien seguro de que la ileitis sea causada por la anisakiasis, ¿vale? Porque esto nos podemos estar encontrando un hallazgo serológico porque tiene la epidemiología y tal, y porque está en una zona endémica, y a lo mejor la ileitis es por otra cosa, pero todos los demás diagnósticos están razonablemente descartados. Falta el resultado de anticuerpos antinucleares, que es muy improbable que esto sea por un trastorno autoinmune, más allá es infrecuente, más allá del Crohn y de la rectocolitis, y probablemente quede en el diagnóstico de una ileitis inespecífica, más o menos el anisakis, ¿vale? Tratamiento, pues en esta fase, ninguno, ¿vale? Porque es una serología y en estas fases, pues en principio no se trata. Y quería revisar el tema de la anisakiasis. ¿Vale? Entonces, secreto número 1. ¿No se trata entonces consistentemente de estar con...? No, es que no, ya lo voy a comentar. Como recuerdan, el caso es clínico, pero la verdad es que se llama Los secretos del mar. Entonces, La celiaquía no parece, ¿no? Exacto. Ha dicho negativo. celiaquía salió negativo. Pero el anticuerpo. No. Bueno, ya, porque has estado expuesto porque comes productos del mar con frecuencia y ya tienes la serología, estás sensibilizado frente a la anisakis. Sí. Entonces, Celiaquía, sí, muere. La anisakis muere porque no somos es lo que voy a comentar un poco del parásito. Lo que hablaba de la... Sí, o sea, de la celiaquía, que igual son el diagnóstico serológico, lo que no sé si es la biopsia, no les parece. No les parece. No les parece. Y toda la parte de inmunidad y de anticuerpos de celiaquía fueron negativos. De hecho, fue tan negativo que la parte genética no la procesaron por protocolo. ¿Vale? Entonces, ¿Y la paciente mejora? sí, entonces la paciente, al principio la diarrea era muy llamativa, ¿vale? Y fue mejorando con el tiempo y ahora mantiene un hábito que la verdad es que fluctúa mucho, pero 3, 4 episodios y no lo lleva mal, ¿vale? Sigue con la diarrea. Entonces, la anisakiasis. Entonces, recordemos que es una zoonosis, ¿vale? Que es causada por nemátodos que son del género Anisakis. El simplex es el que tiene más distribución mundial y la que está en el Mediterráneo es el Peregrephi, ¿vale? Es el más habitual en la zona del Mediterráneo. Y el género de Pseudoterranova es un género diferente, pero son muy similares y está en la zona de Norteamérica. Los huéspedes definitivos son cetáceos y pinípedos. Los pinípedos son las focas, morsas, etcétera, ¿vale? Y nosotros nos comportamos como un huésped accidental, que ingerimos el parásito a través de peces y cefalópodos crudos. El anisakis para los mamíferos marinos es el equivalente del ascari para nosotros, ¿vale? Es más o menos similar. Entonces, como les dije, la distribución es universal. El simplex está sobre todo en toda la parte del hemisferio norte, el Peregrephi en el Mediterráneo y en el hemisferio sur y parte del norte. El 95% de los casos mundiales se concentran en Japón. Es obvio, por la ingesta de sushi y hábitos culturales, y a pesar de que tengan muy desarrollada su estructura sanitaria y controles y tal, pues bueno, es una cosa muy cultural. El otro 5% son los casos reportados a nivel mundial. Entonces, existen muy buenos controles de eso y está muy bien regulado, sobre todo en los países desarrollados. Recuerden que la manera de destruirlos con el anisakis y de no infectarse es comiendo pescado congelado. El pescado fresco, que a todos nos encanta, recién pescados y que tiene más riesgo. Si está bien cocido,
no va a haber problema. Pero si no está bien cocido, lo más probable es que nos infectemos. El 95% de la merluza que se consume en toda Europa está infectada en los reportes que hay. Entonces, comer pescado congelado es la mejor manera. El pescado congelado en casa, cosa que me dio la curiosidad de saber, o sea, si los refrigeradores caseros son suficientes. Pues la mayoría de los refrigeradores caseros, la temperatura menor que alcanzan como máximo es menos 18. Y la temperatura ideal para matar el anisakis es 20. Entonces, debería congelarse por más de una semana antes del consumo si está en un refrigerador casero. Pero ya vienen congelados, normalmente. O sea, imagínense que ustedes se van en el verano, van en una lancha y pescan un bonito o algo de esto, y que se quieren comer ese bonito. Pues mejor es que lo congelen una semana antes de comerse. O bueno, o bien cocido, ¿no? Si está bien cocido no hay mayor problema. Una pregunta de total ignorancia. Sí. Tenías que también están los cefalópodos. Sí. Entonces está en el pulpo también. Y la sepia. Vale. Sí, vale. Entonces, ¿cuál es el ciclo? Un poco para entender el porqué de este parásito. A ver, si partimos del huésped definitivo, ¿no? Imagínense las ballenas, las focas, delfines, marsopas, etcétera, etcétera. Ahí está la larva madura, los nematodos maduros se reproducen generalmente por vía convencional, o sea, un gusano macho y una hembra por vía heterosexual ovípara, por decirlo así, ¿vale? Y entonces eliminan huevos no embrionados al agua, ¿vale? Que salen en las excretas de los animales. Luego ellos embrionan estando en el agua y luego se liberan larvas que son microscópicas y esas larvas son ingeridas a su vez por microdepredadores que suelen ser los copépodos y el krill. El krill es este, ¿vale? Que es, bueno, el nombre genérico es Euphasids, ¿vale? Que es el krill. El krill es el alimento de las ballenas, de la mayoría de las ballenas de gran tamaño, ¿vale? Pero también es el alimento de los peces pequeños. Los peces pequeños, por depredación, pues van a su vez a peces más grandes y esos peces más grandes a su vez a otros cetáceos como las focas y los delfines. Y nosotros intervenimos cuando ingerimos directamente o algún cetáceo, que eso dependiendo del país en el que vivas, pues se hace, ¿vale? O cuando ingerimos los peces y los calamares y pulpos que además depredan otros peces. Ahora, el ser humano es un huésped accidental y no el parásito cuando llega al ser humano, pues el sistema inmunológico lo reconoce y actúa. No está descrito, o al menos que yo encontrara, casos de maduración del parásito y que evolucione para reproducirse y que nosotros nos comportemos como un huésped definitivo. No lo encontré. Entonces, eso no ocurre y normalmente el parásito muere en nuestro cuerpo. No es contagioso desde el punto de vista del ser humano. Si uno de nosotros se infecta, pues no va a contagiar a la familia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clínica? Hay tres formas, ¿vale? Tres síndromes. Cuando el anisakis entra en nuestro organismo, ¿no? Ingerimos las larvas que muchas veces están en el músculo, ¿vale? Del pescado, pues él puede intentar invadir a través del estómago, ¿vale? Entonces, la clínica de la anisakiasis gástrica es más o menos 8 horas después de la ingestión del parásito. Suele dar epigastralgia aguda, náuseas y vómitos. La diarrea no es común en este tipo de infección. También puede dar esofagitis eosinofílica, pero es curioso que un estudio que se hicieron en Japón con 165 pacientes que tenían anisakiasis gástrica, demostrada por endoscopia, pues 22% eran asintomáticos. ¿Vale? La forma intestinal es la que se demora más en diagnosticar y es la más inadvertida porque pasa 5 o 7 días después de la ingestión, presenta dolor abdominal intenso, distensión abdominal, a veces se palpa una masa
cuando se hace una masa puede causar obstrucción intestinal y rara vez eso sí pasa inadvertido porque va a pruebas de imágenes, va al hospital, etcétera, etcétera. Pero si es un cuadro de poca severidad, pues puede que ni nos enteremos. Puede dar diarrea con sangre, con moco, ¿vale? Puede dar náuseas, vómitos y fiebre, lo cual es ocasional, no es muy común. Y puede simular cuadros de abdomen agudo, de ileitis y de apendicitis. ¿Vale? De hecho, los abscesos o plastrones periapendiculares por anisakis no son raros y es uno de los diagnósticos diferenciales. ¿Vale? También hay hasta un 20% de pacientes que son asintomáticos. Esto fue un estudio que reportaron en Corea, pero con una N bastante bajita, pero bueno. ¿Vale? Hay casos asintomáticos. Y la otra forma más común de nuestro entorno es para el diagnóstico, no necesariamente de presentación. La verdad es que ese dato no lo encontré. O sea, los diagnósticos de la mayoría de los casos ocurren en esta fase que en el contexto de estudios de urticarias y cuadros de atopia, etcétera, ¿vale? Entonces, la enfermedad, la hipersensibilidad por anisakis ocurre casi siempre de forma inmediata después de la ingestión y ocurre porque ya tiene sensibilidad. Es decir, esta señora, si se come un parásito nuevamente, pues puede hacer un cuadro agudo que puede oscilar desde una urticaria leve con angioedema, etcétera, hasta un shock. ¿Vale? Tiene todo el espectro de la hipersensibilidad. Puede dar fiebre y la eosinofilia, que es lo que siempre hemos aprendido, que para diagnosticar anisakis solamente la ves en este tipo. En las otras no, porque no da tiempo de desarrollarla. Son formas más agudas. ¿Vale? Entonces no siempre tenemos eosinofilia o casi nunca en las formas gástricas e intestinales. ¿Vale? Y también da urticarias crónicas. Entonces, tener en cuenta que esto es muy raro, pero como infectólogos tenemos que tenerlo presente, que las larvas de anisakis eventualmente consiguen perforar el intestino, penetran y hacen formas extraintestinales y puede dar abscesos hepáticos, pancreáticos, peritonitis y demás. Y esas masas pseudotumorales que uno se puede encontrar a la palpación, pues pueden obedecer a esto o al absceso que se forma en la pared intestinal, ¿no? Por la reacción frente al parásito. Pues bueno, mira, no es un gusano muy grande, a pesar de lo que nos imaginamos, pensamos en el Ascaris y pensamos en un nematodo muy largo, una tenia, pero no, es un gusano realmente pequeñito. Esto es una foto de internet, ¿vale? Porque no tenía unas locales. Y el diagnóstico, bueno, TAC de abdomen, dependiendo de la clínica, estudios de varios que permiten ver estrecheces, obstrucción, etcétera, pero eso realmente son pruebas indirectas, ¿vale? Lo que realmente hace el diagnóstico es, en los casos agudos, la endoscopia, que se ve el verme, y de hecho, sacando el verme parasitario, el nemátodo, pues ya es curativo, ese es el tratamiento. Y la serología, como fue el caso que les presenté. Entonces, diagnóstico diferencial, esto es una merluza, también lo saca de internet. Entonces, tumoraciones, enfermedad de Crohn, gastroenteritis, eosinofílicas primarias, otros parásitos, entonces tener en cuenta en los viajeros, ¿vale? Hay que hacer diagnóstico diferencial con Ascaris, con Toxocara, con formas viscerales de Toxocara, con anquilostomiasis, con nactostoma, y bueno, y sin fin de parásitos, de nematodos que hay por todo el mundo y todos los países chulos que siempre queremos visitar, ¿no? Entonces, infecciones bacterianas, Yersinia y tuberculosis, y precisamente cuando hay casos de ileitis. Y en algunos casos también puede simular intususcepción e isquemia, y eso puede tener que ver por el granuloma y por la reacción y la obstrucción intestinal que se genera con el parásito. El tratamiento. Pues el tratamiento es expectante en general. Todo depende de la fase donde uno lo pille. Si tienes una forma aguda como una intestinal o una gástrica, pues la endoscopia, ves el verme y lo retiran. Y esa es la forma más eficaz, es curativa. En las formas extraintestinales, pues a veces la cirugía es necesaria porque hay abscesos, hay masas,
pueden estar generando absorción y tal, y bueno, hay que hacer la técnica quirúrgica que corresponda para lo que se diagnostique en ese momento. Se pueden utilizar en caso de lesiones pseudotumorales, etcétera, que no necesariamente sean quirúrgicas, y para las reacciones de hipersensibilidad, pues cortisona con prednisolona. Y el albendazol, pues la verdad es que está muy discutido, casi nunca es necesario, pero se puede tratar con albendazol si se decide dar un tratamiento médico en caso dependiendo del tipo de manifestación que tenga el paciente. No es una infestación masiva. Es decir, cuando uno se infecta de anisakis, normalmente la infección es por 1 o 2 parásitos, no más de 3, y si lo ven en la endoscopia, pues lo retiran y se curan. O sea, no hay que volver a dar albendazol. O sea, recuerden que el parásito no es capaz de reproducirse ni de madurar en nuestro cuerpo, por lo tanto no hay que darle un tratamiento activo para eliminar el ciclo vital. O sea, no hay que matarlo, lo que hay es que retirarlo. ¿Ok? Y bueno, anisakis. Ahora, el caso que les comenté, pues les digo, la verdad es que encontré una causa posible de ileitis, ¿vale? Pero no tengo muy claro, o sea, no he podido confirmar que esa ileitis, de este caso en concreto, sea por el anisakis. Ahora, todo lo demás está razonablemente descartado y a lo mejor queda como una ileitis inespecífica, como muchas veces pasa. Es un diagnóstico difícil, cuyo diagnóstico diferencial a veces no llegamos a nada, ¿vale? Aún están pendientes que lo vean los histólogos, que probablemente digan lo mismo. Control expectante y tratamiento sintomático, ¿vale? Ahora, les quise traer una cosa que no es fácil de ver, pero es una cosa que creo que deberíamos saber, y especialmente teniendo en cuenta los cambios ambientales, todos los cambios que están ocurriendo a nivel global y sobre todo con los viajes, ¿vale? Y normalmente cada vez que viene alguien o con una sintomatología parecida, pues los primeros que llaman en urgencia son a nosotros, ¿vale? Y deberíamos tener presente este de nosotros, ¿vale? Y deberíamos tener presente este de nosotros. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la ciguatera? Sí. ¿La conoce? Vale. No es lo mismo que la marea roja. La marea roja es por un alga distinta. Esto es por una toxina generada por otra alga. Se confunde con la marea roja, ¿vale? Pero no es marea roja. Entonces, ¿por qué les...? A ver, es un tipo de intoxicación alimentaria, ¿vale? Partamos de allí. O sea, no es comerse algo que esté en mal estado, ¿vale? Es algo que está envenenado. Si vamos al significado correcto de toxina, es un veneno generado por un ser vivo. O sea, pero al fin y al cabo es algo que hace daño. O sea, la toxina es un veneno generado por un ser vivo, ¿vale? Entonces, es una intoxicación alimentaria esto. Y ocurre por la ingesta de peces contaminados por toxinas de unos microorganismos que son algas, que se llaman son dinoflagelados bentónicos. Este es el género y la especie más común, el Gamberdiscus toxicus, y que es muy común en las zonas de aguas cálidas, tropicales y subtropicales, ¿vale? Se produce principalmente por la ciguatoxina 1, y hay otras toxinas que se han identificado que dan un síndrome parecido y todavía se siguen estudiando y se siguen identificando. Alteran los canales de calcio, los canales de sodio, etcétera, y de ahí toda la sintomatología que da. Entonces, estamos en Europa, estamos en España, ¿y por qué hay que saber de esto? Pues porque desde el 2005 empezaron a aparecer los primeros casos y hay un registro mucho más riguroso y está controlado por la Agencia de Seguridad y de Productos Alimentarios Europeos, y lo tienen muy bien controlado. Y la mayoría de los casos europeos, como pueden ver, son todos de España. Y además, de pez autóctono. O sea, no son casos importados. Los únicos casos importados que ponen en Europa son los de los demás países, de Francia hacia arriba. Y están en alarma continua porque creen que en algún momento va a llegar. ¿Todo por qué? Por el calentamiento global,
todos los temas de la depredación, de la pesca excesiva, pues todos los cambios ecológicos que conocemos, pues ha cambiado y va a cambiar la epidemiología, ¿vale? Entonces, a nivel español, en el Mediterráneo no encontré nada, pero no me extrañaría que simplemente no se diagnostique, y casi todos los casos son canarios, ¿ok? Entonces, ir al verano a Canarias, ya les contaré cuando vaya el verano, pero a comerme los peces que solía comer antiguamente, a ver si, cómo está el tema. Pero en Europa, los casos autóctonos van en declive, pero todos los casos importados van en aumento, ¿vale? Eso según ese reporte que es del 2021, el más reciente que pude revisar. Entonces, ¿cuál es la biología de esta intoxicación? Pues es muy simple. O sea, tienen la microalga, ¿vale? Que no, el género lo tienen ahí para que se lo aprendan de memoria, que contiene la toxina. Esa microalga, a su vez, es alimento de macroalgas, de corales, etcétera, que son el alimento de peces pequeños. Y ya por la cadena trófica, por la depredación habitual, pues va pasando de peces pequeños a peces más grandes. Y luego los humanos solemos contaminarlos comiendo los peces pelágicos. Los peces pelágicos son los peces de aguas profundas que se alimentan en las barreras de coral. Es decir, atún, bonito, pez espada, pez vela. O sea, los peces grandes, el dorado. O sea, todos esos peces grandes son los que suelen estar más asociados. El pargo, que en el Mediterráneo no lo hay, pero sí en Canarias, ¿vale? Que son peces atlánticos. Pues bueno, morenas y también la barracuda. La barracuda aquí no se come mucho, pero a veces la usan y es importante saberlo. O sea, la acumulación de la toxina generalmente es mayor en un sentido céfalo-caudal. Es decir, las concentraciones de la toxina siempre son mayores desde la cabeza y va bajando hasta la cola. Entonces, ¿con qué hacemos la sopa? Porque sepa mejor lo que le ponen a la paella para que sepa. ¿Quién se chupa las cabezas de las gambas, no sé qué? Pues aquí. ¿Vale? Exacto. Entonces, la barracuda es uno de los peces que más nos da. La morena se come en algunas zonas, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. La distribución, vean que es zonas tropicales, todo el Caribe, la zona de Perú, Ecuador, Colombia y tal, toda la zona del centro de África y hacia la zona de Madagascar, Sudáfrica y Mozambique, y todo el sureste asiático. Las zonas en expansión está el Mediterráneo, está la costa atlántica de la península ibérica y del norte de Europa, y la zona de Japón, Filipinas y tal, ¿vale? Y con los viajes hay que tener mucho cuidado. Vale. ¿Y cuál es la manifestación clínica? Como buena intoxicación alimentaria, pues es una chorrada, es diarrea, náuseas y vómitos. Intoxicación alimentaria. Entonces, no se puede reconocer. La toxina es inolora, es incolora, no sabe, los alimentos saben igual de bien que siempre. No se destruye por el calor ni tampoco la congelación, ¿vale? O sea, si está acumulado en el pez, te lo comiste y te tragaste tu toxina. Entonces, las manifestaciones clínicas empiezan alrededor de 15 y 30 minutos después. La típica intoxicación alimentaria, que podemos pensar en una salsa o en algo que te comes ¿no? en la ensalada y tal, pues puede ser esto. Y también tiene manifestaciones neurológicas y gastrointestinales que son importantes. Entonces, la clínica gastrointestinal es la forma más común: dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos, y suelen ser transitorios, ¿vale? Y si la ingesta es grande, las concentraciones de toxina, pues hay manifestaciones neurológicas que van desde calambres, parestesias, mialgias, fatiga intensa, ataxia, sensación, sabor metálico, parecias, delirio, etc. Todo lo neurológico que se les pueda ocurrir, pues lo puede dar. Como una toxina se acumula, y pues no necesariamente es por una ingesta, porque nadie se come un pez vela entero, pero si te puedes comer el pez vela a lo largo de los días, y si ese pez está intoxicado, pues te vas a terminar tragando todo el contenido de toxina que tenía ese pez acumulado, ¿vale? Por dar un ejemplo. O sea, no piensen que es una intoxicación inmediata. Puede ser una intoxicación a lo largo de unas vacaciones, o me voy un mes a vivir en no sé dónde y estoy todos los días comiendo algún pescado fresco. O sea, esas cosas pueden pasar.
Y desde el punto de vista cardiovascular, pues puede dar bradicardia, puede dar taquicardia, algunas complejas, puede dar hipotensión, como un shock, ¿vale? Como igual un shock, pero un shock tóxico, bloqueos AB, etc. Hay unos síntomas que sería, si nos olvidamos de todo esto, por lo menos que nos acordemos de esto, porque si algún día estamos de vacaciones en alguna parte y pasa y alguien lo comenta, o si estamos en urgencias y viene gente intoxicada, pues deberíamos saberlo por cultura general de infectólogo, ¿vale? Que es la inversión de la sensación térmica. Las personas refieren que si tocan algo caliente lo sienten frío. O sea, ellos saben que es caliente, pero lo sienten frío. Y si tocan algo frío lo sienten caliente. No encontré la explicación. O sea, ¿por qué ocurre? No lo sé. No lo sé, honestamente, pero es lo que está clásicamente descrito en la literatura. Y también hay otra serie de síntomas que incluso describen empeoramiento del acné y eso parece ser también bastante común. ¿Vale? Entonces, el tratamiento, pues hidratación y soporte, no tiene mucho más cosas. Los casos severos los tratan también con manitol, ¿vale? Para aumentar la diuresis e intentar eliminar la toxina. Y hay algún tipo de reacción cruzada con la toxina, con el alcohol, con la ingesta de pescados. ¿Por qué? Porque igual estás expuesto de nuevo a la toxina. Y se debe evitar comer productos marinos y alcohol a lo largo de 6 meses siguientes, hasta que termines de eliminar la toxina. Y de hecho, está descrito la recurrencia de síntomas. O sea, un paciente presenta un cuadro severo de esto, se trata y a las pocas semanas pues puede volver a tener síntomas. No necesariamente severos, pero puede volver a tener síntomas que le recordaban al episodio anterior. Se supone que es por la toxina acumulada, ¿no? Que todavía no se ha eliminado por completo. Se puede diagnosticar porque hay determinaciones específicas para esa toxina. Nosotros no la tenemos a la mano. En ese caso, si uno sospecha de eso, habría que llamar al clínico o al San Pau, que es donde tienen las unidades de toxicología más potentes de Barcelona, y que nos digan qué hacer, porque muy poca gente tiene experiencia en eso. Pues bueno, y para finalizar, no son conclusiones, son más bien cosas a tener en cuenta. Tener en cuenta la anisakiasis como causa de ileitis, no pensamos en ella y que no se nos olvide, además es una enfermedad propia de la zona. Es muy posible que haya un subregistro, ¿ok? Y no se reportan casos suficientes de esto. Nosotros seguramente somos la primera línea de opinión porque un intoxicado alimentario pues siempre nos llaman de urgencias, la gente más experta pues no llama por eso, pero siempre están llamando y todas las intoxicaciones alimentarias en las guardias pues no es raro que al menos la comenten. Y si ha viajado a alguna zona exótica pues ahora lo comentan todo, como si eso fuera un pecado. Pero bueno, eso pasa. Tener en cuenta las similitudes entre las parasitosis y las intoxicaciones.